Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Doctor Bolán, ¿le queda un poco la sensación de que hablar, o más bien es un poco el sentir general, las bibliotecas públicas son esas bibliotecas grandes, al estilo de la Virgilio Barco, la Luis Ángel Arango, grandes edificaciones, pero hoy en día hablamos de bibliotecas virtuales? ¿Cómo es ese nuevo concepto y gracias a qué la gente está acudiendo a este nuevo concepto? Las grandes bibliotecas van a ser el punto físico donde está conservado justamente este material. La ventaja de las bibliotecas virtuales es, independientemente del punto físico donde está esta documentación, uno la puede consultar. Eso es importante. Retomando las palabras del doctor Salazar, justamente hay una parte importante, es decir, ¿quién va a hacer la clasificación para hacer si es serio? Yo no diría serio, diría más bien pertinente. ¿Cómo esta información puede ser pertinente? Es la academia que decide. ¿Cómo esta información la puedo utilizar en mi pensum? Entonces es por eso que hay un importante trabajo que se tiene que hacer desde las bibliotecas públicas, donde son los puntos de encuentro, donde está el material físico que se producía antes, diría yo. Porque hoy en día vemos, acabamos de hablar de los blogs, acaba usted trabajar en objetos virtuales de aprendizaje, entonces hay toda una producción que es virtual. Y esta producción virtual ya está directamente en la red, todo el mundo la puede utilizar. No hay uno, sino varios puntos donde está físicamente esta información. Entonces, la academia tiene que trabajar justamente sobre la calidad y la pertinencia de este material. Entonces, independientemente del punto físico que era antes esas grandes bibliotecas. Pero las grandes bibliotecas, ¿qué nos enseña? Y lo vemos con las bibliotecas universitarias, indexación de este contenido. Como decía, las revistas científicas. ¿Cómo puedo clasificar esta información para que la pueda utilizar después de manera óptima en un pensum o en un cursus? Bueno, hemos hablado de muchas evoluciones. Doctor Leal, yo quiero que hablemos de la evolución del aprendizaje, porque no era lo mismo aprender con unos recursos relativamente limitados, tenía que desplazarme hasta algún lugar, comprar un libro, que hacerlo hoy en día, donde tengo prácticamente todas las herramientas a mi disposición, incluso independientemente de si tengo o no internet en mi casa, puedo acudir a un centro virtual de aprendizaje, puedo realmente acudir a muchas herramientas para contar con nuevos elementos. ¿Cómo evoluciona el aprendizaje así? Bueno, yo creo que en el contexto que nos corresponde, que es el contexto educativo, valdría la pena referenciarle a los televidentes que la educación históricamente se ha referenciado en un paradigma que se ha determinado como la enseñanza. Es decir, una relación entre un personaje que es emisor de un conocimiento y uno o varios personajes que son receptores de ese conocimiento. Es lo que tradicionalmente sucede en un aula de clase, cuando hay un profesor y un grupo de estudiantes que van escuchando a ese profesor y él va llevando una ruta de aprendizaje a partir de la enseñanza. Lo que hoy está referenciando la educación a distancia particularmente es un nuevo paradigma de la educación, es el paradigma del aprendizaje. Ese aprendizaje donde aparecen otros elementos que son fundamentales. El primero es la motivación del individuo por el conocimiento, por aprender algo especial, en donde no siempre está sujeto a una responsabilidad externa que le determina qué tiene que aprender, sino a una condición muy interna que le dice qué quiero aprender, qué me motiva a aprender. Sí. Allí entonces las estructuras mentales se activan de otra manera. Y es lo que hemos denominado el aprendizaje significativo, que no solamente es para los adultos, sino también para los niños. Hoy los niños tienen capacidad de explorar sus propias virtudes y talentos frente a las posibilidades que le ofrece un entorno como el de las tecnologías de la información y la comunicación, donde hay múltiples formas de aprender y no siempre ubicadas en el salón de clase. Y el tercer referente, indudablemente, tiene que estar ubicado en lo que se ha denominado la motivación por el aprendizaje. Es decir, un trabajo en donde organizaciones educativas como la UNAD determinan lo que veíamos en el anterior programa, un escenario de planificación de ese aprendizaje para que múltiples dispositivos, que ya no están solamente orientados por una persona llamada profesor, se integren y se articulen para propiciar que ese aprendizaje no sea un aprendizaje desmotivante, poco significativo, sino por el contrario, que sea un aprendizaje que me esté retando cada vez a profundizar más ese conocimiento que estoy adquiriendo. Esa es la gran ventaja
de una sociedad que está impregnada por el conocimiento frente a unas sociedades anteriores que estuvieron impregnadas por otro tipo de motivaciones, entre ellas la producción industrial, el escenario de la riqueza a partir de los medios de producción o los medios de la tenencia de tierra, y hoy el mundo ha entendido, y particularmente los hombres que habitamos este planeta, hombres y mujeres, que lo fundamental no son solamente los bienes materiales, sino la manera como nosotros construimos nuestro proyecto de vida sobre escenarios de una práctica que motiva también lo mental y lo espiritual. Usted ha hablado de un tema muy interesante y es el de las estructuras mentales. Creo que ese es tal vez como el hilo conductor de toda la evolución, y es el haber pasado del tener que aprender por el querer aprender. Esas estructuras mentales naturalmente también privilegian la existencia de la piratería, porque es que hoy en día es más fácil hacer creer que yo pienso una cosa cuando en realidad pienso otra, porque puedo contar con producción, por ejemplo, literaria, que diga algo que yo quisiera decir, pero no sé cómo decirlo. Me la robo, la imprimo y digo que es mía. Y ahí va la siguiente pregunta, doctor Salazar, ¿cómo hacer para evitar la piratería? Antes eran, digamos, más difíciles porque yo tenía que ir a una imprenta, tenía que inventarme una máquina que copiara, pero ahora copiar y pegar, no hay nada más que hacer. ¿Cómo hacer para evitar la piratería? Porque esa estructura mental nos debe exigir más respeto, más ética, ¿no? Sí, creo que también aquí hay una cuestión de principio y de fondo, y de prácticas de manejo de información a través de Internet. El ideal de Internet, digamos, es el ideal de Borges, de la gran enciclopedia, en donde están depositados todos los contenidos del mundo. Y que ese ideario, esa utopía, es entonces la plena usabilidad de lo que hay allí, por supuesto con unos criterios éticos. Entonces, yo puedo piratear sin plagiar y puedo plagiar sin piratear, ¿no? Expliquemos bien eso porque ahí hay tierra, arena movediza. Sí. Puedo utilizar textos, contenidos digitales o imágenes, etcétera, sonidos bajados de Internet, y los puedo multiplicar y los puedo distribuir, y entonces estoy haciendo piratería. Estoy utilizando algo sin permiso para hacerlo, que divulgo, aunque yo no lo esté apropiándomelo, simplemente lo estoy dando a la publicación. Antes era muy fácil no piratear, es decir, porque había unos controles sociales sobre el impreso en papel. Hoy en día es más complicado establecer esos controles, pero también hay unos dispositivos que están identificando cuando un texto tiene ya una catalogación previa y cuando ese texto ha sido copiado. Hay software, hay aplicativos que se utilizan para identificar qué material, qué contenido ya existe y me lo puede traer incluso para confrontar y contrastarlo. Y cómo entonces calificar de plagio, en ese caso, un contenido. Pero también ya existen medidas también de carácter legal. Por ejemplo, hay derechos de propiedad individual sobre los bienes y los contenidos digitales, pero hay también derechos de carácter público, comunitarios, en donde yo puedo compartir una construcción colectiva de un objeto, de un contenido digital, y al mismo tiempo puedo agregarle valores a ese contenido compartido. Claro. Y sigue siendo un contenido abierto. Entonces hay también contenidos comerciales de derecho restringido de uso, etc. Entonces hay también normas que ya están regulando eso. Ahora, es difícil la regulación absoluta de la piratería y del plagio en Internet. Eso es un fenómeno al cual estamos enfrentados. Sin lugar a duda, entonces hay que recordar, acudir a la ética es la base de evitar cualquier tipo de piratería, y de mencionar la fuente, porque no porque yo utilice una fuente estoy dejando de ser original en el trabajo que esté planificando. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos, doctor Bolán, para que hagamos precisión sobre este dato. UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.